Ya. Bueno, inmuno es un tema que no se pregunta mucho, o sea, si es que ustedes se han metido a las clases y a los cursos para sacar la cantidad de bancos que puedan para su examen de residentado, no va a ser el curso de inmunología el más provechoso de todos. Pero si ustedes están metiendo a ciencias básicas porque quieren tener una muy buena base, tanto para poder tener una buena clínica después, como para poder tener, o sea, ya en sí su desempeño como médicos, inmunología es lo mejor, porque a mí me parece que no se le da mucha importancia en el tema de preguntas, aunque sí hay preguntas, no es un porcentaje alto, pero la inmunología está metida en todas las enfermedades, en todas las especialidades, sobre todo algunas más, ¿no? Reumato, hemato. Entonces aprender ya una buena base de inmunología te sirve para todo. Y la inmunología no sé por qué causa alergia, por así decirlo, en la mayoría de médicos. Entonces, saber bien inmunología le va a dar también la diferencia como médicos con otros colegas, ¿no? Porque la mayoría de médicos, inmunología, aparte que es un curso que normalmente en pregrado no se da mucha importancia, eso les va a dar la diferencia a ustedes, ¿no? Entender muy bien, valorar bien sus exámenes auxiliares, todo eso es importante, conocer la fisiopatología, conocer la fisiología. Voy a intentar, inmunología es un poco tedioso de repente al comienzo aprender, pero voy a intentar hacerlo lo más fácil, lo más didáctico posible para todos, para que saliendo de acá en 3 horas al menos tengan una muy buena base de inmunología y cualquier cosa que les vengan a venir después no sea nada difícil para ustedes. Tanto por ahí para temas de examen o como una mejor base para ser un mejor clínico, o en general mejor médico, ¿no? Ya, primero ya conocemos todos desde pregrados a cómo nos han enseñado los tipos de inmunidad, ¿no? Que tenemos una inmunidad innata y tenemos una inmunidad adaptativa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre dos? Que para la adaptativa tenemos que tener algún aprendizaje previo, o sea, tenemos que tener algún conocimiento para que se genere la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata se da entre minutos a horas, es la más rápida, es la que todos tenemos, en cuanto a evolución es la más temprana, es la que está fallando es la que se aprende desde antes, o sea, se genera desde antes, minutos a horas. En cambio, para la adaptativa, como es algo un poco más complejo, es algo un poco más, de repente, que necesitamos más generación de conocimiento, necesitamos más días, ¿no? Uno es de minutos a horas. Uno de minutos a horas y el otro puede ser a días. En cuanto a la especificidad en cuanto a la inmunidad innata es frente a moléculas compartidas tanto por grupos de microbios, moléculas relacionadas a daño del anfitrión. Y en cambio la adaptativa tiene una especificidad frente a antígenos microbianos y no microbianos. Acá la palabra clave es antígeno, ¿no? Supuestamente si nos ponen antígeno no podríamos estar hablando de inmunidad innata. La palabra antígeno es propia de la inmunidad adaptativa. Pero para fines de examen esto no vale porque algunos médicos no se acuerdan que antígeno es solamente para adaptativa y te pueden mezclar la palabra y después por eso vas a decir, no, la doctora me dijo que antígeno era adaptativa, así que marqué otra opción. Eso para fines que yo les digo, en la adaptativa, la palabra antígeno solamente se debería usar para la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata no reconoce antígenos, lo que reconoce son moléculas, ¿ya? Reconoce moléculas, algo, cosas mucho más grandes, es un poco más específico, o sea, reconoce más o menos es cuadrado, es triángulo, es un rectángulo, pero no reconoce es un cuadrado de un Escherichia coli, no, o sea, reconoce cosas más grandes, ¿no? Esa es la especificidad de la inmunidad innata. Y de la adaptativa es, como les digo, es mucho más amplia. Diversidad, si estamos hablando que la innata solamente reconoce triángulos, cuadrados o círculos, obviamente que es limitada, ¿no? O sea, solamente reconoce cierto tipo de formas, no reconoce grandes cosas. Entonces es limitada. En cambio, la adaptativa reconoce millones, se dice que es como la cantidad de antígenos que puede reconocer el sistema inmunológico es muy, muy, muy grande. O sea, ya de millones. ¿Cómo es la respuesta con una infección repetida?
En la innata, esta palabrita acá, estereotípica. ¿Qué significa estereotípica? Que podemos una y otra vez y siempre va a ser igual. Estereotipo significa siempre igual. Yo hago siempre lo mismo a pesar de que me han enseñado que así no se hace, siempre hago lo mismo. Eso es ser un movimiento estereotípico. Y en la adaptativa no, mientras que más me expongo a eso, la respuesta va a ser más rápida y va a ser más eficaz con cada una de las exposiciones. Y los componentes, bueno, lo vamos a ir hablando a lo largo de la clase, pero en general en la innata tenemos las barreras, los fagocitos, los DAMPs, y en la adaptativa tenemos los linfocitos T y B. Estos son principalmente de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa. Luego, la adaptativa se divide en dos tipos de inmunidad, porque siempre nos van a hablar de inmunidad humoral, celular. Está fallando el micro. La inmunidad humoral, estamos hablando netamente del linfocito B, que es nuestra célula productora de anticuerpos. Y la inmunidad celular, tenemos dos tipos de inmunidad celular, la de los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. ¿Cuál es el 4 y cuál es el 8? El 8 es el citotóxico y el 4 es el helper. Al helper en textos en español también se conoce como colaborador. Yo les recomiendo que se lo aprendan como helper, no como colaborador, porque después las siglas que se utilizan en la mayoría de textos va a ser TH y TC. En la mayoría de revistas todo van a ser TH y TC, y si ustedes se los aprenden como colaboradores se van a confundir. Mejor acuérdenselo como helper. El 4 es el helper y el 8 es el TC, el T citotóxico. Y cada uno de los tipos de inmunidad va a ir dirigido a un tipo de microbio, o sea, ¿a qué está hecho? ¿Para qué fue creado ese tipo de inmunidad? La inmunidad humoral está hecho específicamente para todos los microbios extracelulares, ¿ya? Porque acá tenemos los anticuerpos. ¿Y cuál es la función? O sea, obviamente va a bloquear las infecciones de los microbios extracelulares. ¿Cuál es la función del linfocito CD4, el helper, el que ayuda? Es los que están fagocitados en el macrófago. Ese va a activar a los macrófagos para que maten a los microbios que ya están fagocitados. ¿Y cuál es la función del CD8? Los intracelulares. ¿Y qué va a hacer? Ese ya va a matar las células que están infectadas o va a eliminar reservorios de infección. Pueden ser células infectadas o pueden ser células con alguna tumoración o algún tipo de daño. Ya es la CD8, CD4, los fagocitados y el linfocito B, los extracelulares. Entonces acá tenemos este cuadrito de cómo, por ejemplo, si yo lo expreso, lo expongo al cuerpo a un tipo de antígeno, el primero en responder va a ser la inmunidad innata, pero va a ser una respuesta chica, una respuesta pequeña, pero va a haber respuesta y bien rápida que va a reaccionar. El segundo va a ser la inmunidad adaptativa, va a demorar un poquito más de días y así sea la primera vez, igual la respuesta va a ser un poquito mejor que la de la inmunidad innata. Pero ¿qué pasa cuando lo vuelvo a exponer? La inmunidad innata va a hacer exactamente lo mismo que hizo la primera vez, porque es estereotípica, siempre es igual. Y la adaptativa ya reconoce bien este antígeno y va a reaccionar muy bien y esta respuesta va a ser hasta igual de rápida que la de la inmunidad innata, ¿no? En general, siempre se dice que la inmunidad innata es más rápida, pero cuando es la segunda exposición, la innata y la adaptativa se igualan casi en el tema de rapidez. La adaptativa ya genera una respuesta mucho más rápida y muchísimo más eficaz. Nosotros dependemos bastante de la respuesta de la inmunidad adaptativa para nuestra respuesta en general, o sea, necesitamos de nuestra inmunidad adaptativa. Con la innata nomás, con una respuesta así pequeña, nos estaríamos infectando de todo a cada rato. Y bueno, los tipos de antígenos, solamente para conocimiento general en el tema de antígenos, ¿qué significa cuando un antígeno es autógeno? Es cuando es mío de mí.
No sé si han escuchado de los trasplantes, las transfusiones autólogas, porque ese antígeno viene de mí, autólogo. Las transfusiones autólogas salieron por los testigos de Jehová, que los están patentando y están haciendo la verdad que buen trabajo, porque las transfusiones autólogas, o sea, tienen diferentes mecanismos para el tema de las transfusiones autólogas que vale la pena revisar, porque en algún momento cualquiera nos podemos enfrentar a estos pacientes. Después tenemos los antígenos singénicos, que significa que es misma genética, diferente persona, misma genética. Esto solamente funciona en los gemelos idénticos, ¿ya? Gemelos idénticos. Solamente. Luego, los halogénicos, o sea, si me hacen un trasplante homólogo, ¿qué significa? Que somos misma especie, pero diferente, o sea, no somos genéticamente iguales. Y cuando somos diferente especie, o sea, eso sería un trasplante heterólogo, es cuando ya no somos de la misma especie, es el chanchito que le das un trasplante a la persona. Después, bueno, quería hablar un poco de las barreras. Bueno, necesito un espacio. Ya. Tenemos 3 tipos de barreras en el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué significan las barreras? Significa cómo está dispuesto en nuestro cuerpo. Es como si hacemos un ejército, ¿no? Entonces, ¿cómo está dispuesto nuestro ejército en nuestro cuerpo? Primero, ¿quiénes están adelante? Tenemos la primera barrera. Primera barrera. ¿Quiénes forman parte de la primera barrera? Acá tenemos nuestras barreras físicas. ¿Ya? Tenemos las mucosas, la piel, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que si se daña una mucosa hay mayor riesgo de infección, por ejemplo la mucosa vaginal, si se afecta el pH, todo eso es más propensa a que haya infecciones, porque es su primera barrera. Esa mucosa, lo que produce la mucosa, es la primera barrera. Entonces, si es que primero dañamos la primera barrera, va a ser más susceptible a infecciones. Igualito la piel. Si tenemos un daño en la piel, pues una quemadura, una herida, va a ser también un primer paso para que sigan las siguientes barreras. ¿Cuál sería la segunda barrera? Ya entró a tu piel, ya entró por la mucosa. El primero que viene acá, primero son los fagocitos. Y diferentes, bueno, las células de la inmunidad innata, ¿no? Los fagocitos, los NK, todos los que van a responder rápido. No sé, los mastocitos, si fuera el caso de un helminto, o en el caso de las enfermedades alérgicas, pero las diferentes células de la inmunidad innata, ¿no? En general, la principal acá son los fagocitos. Esa es la segunda barrera que tenemos. Si es que ya se afectó una de estas, pasa a esta. ¿Y cuál es la tercera? Cuando ya no pudieron los fagocitos, no pudieron los NK, no pudieron los mastocitos. No pudo acá también ser complemento. Ya no pudieron. ¿Quién viene? Ya nuestros generales máximos, los linfocitos. Tanto el B como el T, ¿ya? Así está dispuestas las barreras, ¿ya? Todo esto es importante para defendernos contra agentes extraños. Entonces, para que llegue a una generación de anticuerpos, para que llegue a afectar un linfocito T, tiene que haber pasado todas estas barreras, ¿no? Ya, la inmunidad, empezamos un poco ya más en la inmunidad innata. Como mencioné, la inmunidad innata está presente en las barreras físicas, que son tan importantes como cualquier otro mecanismo de la inmunidad innata. Está la fiebre, la inflamación. Para hablar un poco de la fiebre, acá tenemos un poco, o sea, ¿para qué sirve la fiebre, no? Pero todos sabemos que tenemos los pirógenos propios y pirógenos externos, ¿no? Primero, un pirógeno externo podría ser una bacteria que ingresa
Entonces ese se convierte en un pirógeno externo. Pero luego nuestro cuerpo produce diferentes citoquinas que se van a convertir en nuestros pirógenos internos, o sea, lo que nosotros producimos para generar fiebre. Eso le va a mandar señales al hipotálamo para que genere fiebre. ¿Y por qué es importante? Porque al tener fiebre vamos a darle un medio en el cuerpo, o sea, un medio a la bacteria que no sea ideal. Es como, ahorita nuestro cuerpo es perfecto para que las bacterias se reproduzcan, para que las bacterias crezcan, es un mejor momento. Pero lo que hace la fiebre es cambiar todos esos mecanismos, cambiar todo ese medio para que no sea amigable para la bacteria. El problema es que no es amigable para la bacteria, pero es incómodo para la persona, por eso es que se baja la fiebre. O sea, tampoco nos vamos a decir no hay que bajar la fiebre porque es un mecanismo inmunológico y vamos a ayudarle. No, porque nuestro cuerpo tiene otros mecanismos, así que bajan la fiebre y no van a decir después a un niño que no le van a bajar la fiebre para que mejor combata sus bacterias. Es un mecanismo bastante molesto, es por eso que sí se recomienda bajar la fiebre, pero no es que nuestro cuerpo se vuelve loco, ¿no? Lo hace por algo. Lo hace porque disminuye el crecimiento bacteriano, porque al reducir también el hierro sérico va a disminuir la proliferación bacteriana, bueno, potencia el sistema inmune, aumenta la actividad de los fagocitos, favorece la migración leucocitaria, aumenta la producción de citoquinas. Todo esto es importante, pero felizmente tenemos otros mecanismos que lo logran, por eso podemos también prescindir de la fiebre. Otro importante, los linfocitos, los fagocitos, que voy a hablar después un poco más, los CNK, el complemento, las citoquinas y bueno, todas las células en general que tenemos en la inmunidad innata. ¿Cómo hace nuestra inmunidad innata? Si hemos hablado que el cuerpo, la adaptativa tiene los antígenos, reconoce, pero la inmunidad innata no es que reaccione por reaccionar, o sea, no es que está ahí y solamente reacciona por reaccionar, reacciona con algún tipo de patrón, por algo reacciona. ¿Por qué reacciona la inmunidad innata? Como es un poco más sencilla, la inmunidad innata solamente se hace dos preguntas, ¿ya? La inmunidad innata se hace una pregunta que es ¿qué no tengo yo? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay moléculas, partículas que solamente están en los virus, que solamente están en las bacterias, que no lo encontramos en el cuerpo humano normalmente. Entonces nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Entonces dice, yo no tengo eso, voy a reaccionar. Y también dice, bueno, esta es no está gramaticalmente, de repente no es perfecta, pero para explicarlo bien, ¿qué hago cuando me daño? También el sistema inmune innato reconoce cuando mis células, o sea, las células propias, están llegando a un nivel de estrés tan alto que están produciendo moléculas que no deberían producir. Entonces, esas células que están en este estrés no son buenas para mi cuerpo. Entonces, nuestro sistema inmune reacciona con la ayuda del sistema inmune innato. Esos reconocimientos por el sistema inmune innato, acá, consecuencia de los microbios y de lo propio dañado, se llaman PAMPs y DAMPs. PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos y DAMPs son patrones moleculares asociados a lesión, o le puedes poner acá daño para que te acuerdes la D. ¿Ya? PAMP, patógeno, DAMP, daño. ¿Ya? Con esas dos tenemos la diferencia y cómo nuestro sistema inmune reacciona a lo extraño, reacciona a lo propio dañado. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de moléculas que no tenemos nosotros? Por ejemplo, los ácidos nucleicos son propios de los virus. A eso va a reaccionar nuestro cuerpo humano, nuestro sistema inmune innato. Proteínas como la pilina, la flagelina, propios de las bacterias, que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos pilina, nosotros no tenemos flagelina. Entonces, es un mecanismo por el cual el cuerpo humano puede reconocer que algo extraño se nos ha metido. Lípidos de la pared celular, los glúcidos propios de los hongos, el manano, todo esto no tenemos en el cuerpo. Entonces, el cuerpo humano reacciona. Y los DAMPs. La más conocida es el HSP, el Heat Shock Protein, o proteínas inducidas por estrés. Los cristales y proteínas nucleares también son moléculas producidas por las células propias cuando entran en un nivel de estrés muy alto, que los pueden reconocer nuestro sistema inmune. ¿Mediante qué lo reconoce? Acá tenemos. ¿Qué reconoce estas células? Lo que reconoce estas células
bueno, son diferentes patrones de moleculares. El más importante es el Toll-like receptor. O receptor tipo Toll. O proteínas tipo Toll. Se le conoce como varias formas. Toll-like receptor. ¿Ya? El Toll-like receptor es la más común que está distribuido en casi todas las células de la inmunidad innata, mediante la cual nosotros vamos a reconocer estos patrones propios o de patógenos de estas células, de estas moléculas. Tenemos 9 tipos de receptores tipo Toll, ¿ya? ¿Cuál es la importancia? Lo único que les diría es que se acuerden las que son intra, porque son menos, para que se acuerden de que por ejemplo, el 3, 7, 8 y 9 son intracelulares. Y los que quedan, entonces 2, 4, 5, 6 son del extracelular. Pero 1, 2, 4, 5 y 6 son del extracelular. Si estamos hablando de intracelular y extracelular, todos los que son ARN, tipos de ARN o de ADN, obviamente que los que los va a reconocer son los que están en el intracelular. Y todos los que son ya lipoproteínas, los lipopolisacáridos, ese es el más importante, ¿no? El lipopolisacárido que lo reconoce todos los receptores tipo 4. Todos estos, los que son de las bacterias, que son extra y no intracelulares, lo va a reconocer los tipo Toll que están en el extra, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6. Pero no son las únicas moléculas. Tenemos otras. Acá tenemos todas, bueno, listas que tenemos de receptores de reconocimiento de patrones. Como les dije, el más importante es el Toll-like receptor, el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6 unidos a la membrana plasmática, y el 3, 7, 8 y 9 en el intracelular. Entonces más o menos saben cuál de estas podría reconocer. Las que son ARN es bien fácil, la mayoría obviamente son los intracelular. Y de la Cibotol, la única que, bueno, la más importante es que la 4 reconoce los lipopolisacáridos. Otro importante de acá es las lectinas tipo C. Las lectinas tipo C, el receptor de manosa, que es el más conocido, es propio de los fagocitos, ¿ya? Los fagocitos también tienen Toll-like receptor, pero el que es propio de ellos es las lectinas tipo C. Hay un tipo de lectinas tipo C que es el receptor de manosa. Ese es propio de los fagocitos, ¿ya? Y bueno, hay diferentes tipos de receptores de reconocimiento de patrones que van a reconocer todas este tipo de células. Ya, ahora hablando un poco ya de las células de la inmunidad innata, vamos a mencionarlas una por una. Primero, quiero hablarles de los fagocitos. Oye, mejor vamos a hacer esto. Ustedes cuando toman un hemograma, ¿ya? Cuando toman un hemograma, les he puesto acá las que salen en el hemograma, ¿no? En el hemograma tenemos los neutrófilos, los segmentados, que les salen en el diferencial de un hemograma. Bueno, linfocitos NK no sale, pero sale linfocitos. Basófilos, sale eosinófilos y salen monocitos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué las tenemos acá? Porque son de sangre periférica. O sea, ¿por qué las podemos dosar en un hemograma? Porque son de sangre periférica. Todos los que tenemos acá, las que les he puesto acá, son de sangre periférica. Entonces, si yo las saco en un hemograma, los voy a reconocer. O sea, si yo le saco sangre periférica al paciente, voy a reconocer que tiene monocitos, voy a reconocer, perdón, que tiene monocitos, que tiene eosinófilos, neutrófilos, linfocitos. ¿Qué no voy a ver nunca en un hemograma? ¿Qué células no encuentran en un hemograma? ¿Un macrófago ven en un hemograma? Ahí les pone macrófagos, no. Mastocitos. ¿Qué otra célula no hay en un hemograma? Y que ustedes saben que tenemos. La célula dendrítica tampoco. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿ya? La diferencia hay que reconocer cuáles son de sangre periférica y cuáles estos de acá. Todos estos de acá son de sangre periférica. Y todos estos de acá son de tejidos. ¿Ya? Entonces, el neutrófilo,
obviamente que es de sangre periférica. El neutrófilo es un fagocito, es un tipo de fagocito. El basófilo, pero el linfocito NK tiene, voy a poner acá, mi linfocito NK, tiene dos funciones principales, ¿ya? Contra las células tumorales y contra los virus. ¿Y qué va a hacer? El linfocito NK es el que va de la mano, el que trabaja junto, el que va a ayudar, van a ser cómplices con el linfocito T citotóxico, ¿ya? Ellos dos van a trabajar para atacar células infectadas por virus y para las células tumorales. Entonces, lo que hace el NK es, obviamente que la mayoría de células le tienen miedo a los linfocitos T citotóxicos, porque si ellos expresan antígenos de daño, o que están teniendo un virus adentro, o que tienen un tumor, el linfocito T citotóxico va y los mata demasiado rápido. Entonces lo que hacen es intentar esconder sus receptores. Dicen, intentar pasar desapercibido y esconden sus receptores. Entonces el linfocito NK lo que hace es detectar estas células que esconden sus receptores porque no quieren que los linfocitos T citotóxicos los vean, van y a eso los matan. No saben qué tiene, como estamos hablando de la inmunidad innata, ellos no saben, el linfocito NK no sabe qué cáncer tiene, no sabe qué mutación está expresando, no sabe si es que tiene algún virus, pero por algo se está escondiendo. Por algo se esconde, dice. O sea, dice, esto es sospechoso, alguien que se esconde simplemente lo mata. Es como que todo el mundo tiene que estar expresando, tiene que estar con su placa. Todo el mundo tiene que estar con su placa, ¿no es cierto? Placa del carro, por ejemplo. Todo el mundo tiene que manejar con una placa del carro. Si alguien esconde su placa del carro, un policía va a ir y lo va a detener, porque si por algo esconde su placa. Nadie debería esconder su placa. Y imagínense que ese es un policía, pero que en vez de decirle, por algo estás escondiendo tu placa y lo para, simplemente le mete un disparo. Si por algo te estás escondiendo, mejor una vez, te mato y ahí lo solucionamos. Algo así hace el linfocito NK. Y también puede ayudar a los fagocitos puede ayudar a que los fagocitos se activen. Pero una de sus funciones principales es este mecanismo por el cual ayuda al linfocito T citotóxico. El eosinófilo tiene estos gránulos adentro que supuestamente están hechos para que combatan nuestras infecciones por parásitos. Ya es para eso para que los crearon. Pero es el dolor de cabeza de los alergólogos porque se elevan en las enfermedades alérgicas. Parece que el cuerpo no distingue mucho a esas enfermedades. Crea todo un sistema inmunológico especialista para combatir parásitos, pero este es parte del sistema inmunológico hecho para combatir parásitos, ha sido lo que ha creado que tengamos especialidad, porque es lo que falla para que en vez de atacar el parásito, está que ataca al pobre ácaro. Entonces dice, esto es una enfermedad y al final el paciente está con rinitis, está con alergia. El eosinófilo es el responsable de la modificación pulmonar, o sea, todos los cambios pulmonares que tienen los pacientes asmáticos. Entonces el eosinófilo tiene unos gránulos que dañan al parásito, pero al romperse en condiciones saludables, en condiciones no hay un parásito, dañan también tejidos propios. Entonces es por eso que el eosinófilo, a pesar de que es el que está hecho para los parásitos, es también uno de los responsables de las enfermedades alérgicas. Otro responsable de las enfermedades alérgicas es acá, el basófilo. El basófilo y el mastocito es lo mismo, ¿ya? El basófilo y el mastocito es la misma cosa. Es casi la misma célula. No le digo la misma célula, es casi la misma célula. Son muy parecidos. Los dos tienen un receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Estas células tienen en su superficie IgE, otra de las moléculas preferidas de nosotros los alergólogos. La IgE está aquí en la superficie del basófilo y del mastocito, y es el que es responsable de cada vez que acá se libera con un antígeno, estos gránulos del basófilo y del mastocito se liberan, liberando histamina, produciendo todos los síntomas de una reacción alérgica. Tanto el basófilo, tanto el mastocito. Y el monocito, ¿qué es el monocito? El monocito
es el macrófago de sangre periférica. O sea, el monocito es un macrófago. ¿Qué pasa cuando el monocito migra al hígado? Si es que algo de inmuno entra en un examen es esta pregunta, porque les encanta preguntar eso, no sé por qué, piensa que es lo único que existe de inmunología, pero les encanta preguntar los nombres de los macrófagos cuando entran a tejidos, ¿ya? Así que se aprenden eso, si algo les van a preguntar es eso. ¿Cómo se llama cuando va al hígado? Kupfer. Como les encanta preguntar nombres propios, no sé por qué acá. ¿Cómo se llama cuando va al hueso? Osteoblasto. ¿Cómo se llama cuando va al pulmón? Eso es fácil. Es el macrófago alveolar. Alveolar. Y me falta... cerebro. La microglía. ¿Ya? Esos son los macrófagos específicos de cada tejido. Ahorita voy a hablar un poquito más de en sí cómo funciona un... Voy a borrar todo esto. Y voy a hablarles un poco más de cómo funciona un fagocito.